Cuando alzaba la voz por lo correcto, jamás imaginé que mi mundo se iba a derrumbar. Ese fue mi primer gran error, creer que el sacrificio trae siempre recompensa. Era 2013, el calor de Ciudad de México se pegaba a mi piel como una promesa pegajosa, y yo llevaba un expediente impecable bajo el brazo. Había tenido los mejores promedios en la Facultad de Comunicación de la UNAM, me conocían por mi ética y por mis artículos rebeldes. Y de repente me vi en la antesala de la revista más influyente del país, Revista Chilanga, esperando a que una puerta de vidrio esmerilado se abriera para darme paso. No podía creerlo. Había sido honesto, preparado, humilde, y mi honestidad casi me arruinó. La advertencia llegó en forma de susurro en el pasillo, cuando una de las recepcionistas me miró con compasión y murmuró: «Suerte, mijo». Yo sonreí, no entendía qué connotación tenía su advertencia. Siempre me habían enseñado que la suerte no tenía nada que ver con el esfuerzo. Mi abuela, una mujer de mirada dura y manos callosas de vender tamales en Xochimilco, me repetía: «La disciplina es el motor de la fortuna». Llegué convencido de que bastaba con demostrar lo que sabía hacer para tener un lugar. Pero aquella mañana, ese presentimiento se enroscó como serpiente en mi mente. Ese presentimiento me siguió desde la madrugada. Recuerdo cómo me levanté a las 5 en punto, antes de que los gallos cantaran en el barrio, y saqué mi traje gris de la bolsa de plástico donde lo había guardado la noche anterior. Mi madre, con ojeras de tantas madrugadas vendiendo enchiladas, me esperaba en la cocina con un cafecito de olla y un pan dulce. «Vas a brillar», me dijo mientras me pasaba la mano por el cabello, aunque sus dedos temblaban. Mi padre, que siempre había llegado con la ropa cubierta de cemento, apareció con una corbata azul marino en la mano. «Usé esto cuando fui a pedir mi primer trabajo en la obra», sonrió. Me enseñó a hacer el nudo frente al espejo, sus manos rudas pero pacientes. Caminé hasta la parada del microbús y mientras avanzaba por Avenida Tláhuac veía cómo la ciudad despertaba. Puestos de quesadillas humeantes, señoras barriendo las banquetas, mariachis cansados recostados en las bancas. Pensaba en cada pregunta de la entrevista, ensayaba respuestas en mi cabeza, repasaba los nombres de los columnistas de la revista y sus obras como un estudiante que repasa fórmulas. Mi libreta estaba llena de anotaciones sobre la historia del semanario, sus escándalos y sus logros. Quería demostrar que no era un improvisado. En cada vibración del motor del microbús sentía latir mi corazón. Miraba por la ventana los murales de Frida Kahlo pintados en edificios descascarados, recordando que quienes vienen de abajo pueden cambiar el mundo si saben contarlo. Todo aquello me acompañaba como un mantra hasta que escuché al chofer gritar: «La Roma, último paradero». Al bajar del microbús, el sol apenas se asomaba entre las nubes y la respiración fría de la mañana me hacía visible el aliento. Caminé sobre la calle Álvaro Obregón con mis zapatos recién lustrados, esquivando bicicletas y perros callejeros. El edificio donde estaba la revista se alzaba como un gigante de cristal, uno de esos lugares donde nunca imaginé estar. Pasé mis dedos por la carpeta de plástico donde llevaba copias de mis artículos publicados en el periódico universitario y en blogs de música alternativa. Entré al lobby, lleno de mármol y plantas minimalistas. La recepcionista que me dijo «Suerte, mijo», tenía una mirada que mezclaba ternura y resignación. Mientras esperaba, me acordé del camino que me había traído hasta allí, las noches revisando hemerotecas, las horas frente a la computadora escribiendo crónicas que apenas leían mis amigos. Vi pasar a un famoso conductor de televisión que se dirigía a otro piso sin mirarnos. Cada minuto de espera parecía una eternidad hasta que escuché mi nombre y sentí mis piernas temblar. Corrí los dedos sobre la corbata azul como para recordarme de dónde venía y atravesé la puerta esmerilada que se abrió como el telón de un teatro. Nada de lo que había leído sobre ese tipo de entrevistas me preparó para la sensación de vacío en el estómago cuando me senté frente a doña Francisca. Había visto su nombre en la firma de artículos y sabía de su reputación, temida y admirada, defensora de los periodistas jóvenes. Había leído sus críticas feroces a la industria del cine y sus notas sobre espectáculos que terminaron en demandas. Me armé de valor y le hablé de mis sueños, de cómo crecí escuchando a periodistas que destaparon escándalos y de cómo quería dar voz a los invisibles. Músicos de barrio, artistas en el olvido, historias que no figuraban en portadas. Te conté cómo mi padre me enseñó a leer periódico con un diccionario al lado y cómo mi madre me daba su silla en el mercado para que escribiera mientras ella atendía clientes. Cada palabra era una ofrenda a mi historia. Doña Francisca me miraba con atención, tomando nota de algo en su libreta. Cuando me pidió que nombrara mis 3 artículos favoritos de la revista y explicara por qué, lo hice sin titubear.
Quería que supiera que tenía frente a ella a alguien que amaba la publicación tanto como ella decía amarla. Sentí que las horas de estudio valían la pena, hasta que escuché a la recepcionista abrir la puerta para avisar que ya había otro candidato esperando y me di cuenta de que mi tiempo se terminaba. Salí, respiré hondo y me repetí que todo lo demás estaba fuera de mis manos, sin saber que mi nudo en la corbata sería lo único que se mantendría estable en los meses que vendrían. El despacho de entrevistas estaba decorado con portadas doradas de la revista y fotografías de celebridades mexicanas, actores, escritores, políticos. Aquello olía a éxito y vanidad. Me presentaron a doña Francisca, la jefa de la sección de entretenimiento, una mujer de traje beige impecable y sonrisa ensayada. «Bienvenido», exclamó con entusiasmo. Su voz era cálida, maternal, y no dudó en preguntarme sobre mis sueños y mi pasión por el periodismo de investigación. Desde el principio me cautivó con discursos sobre la justicia y la equidad, repitiendo frases que aún recuerdo. Aquí valoramos el talento, no el apellido. La única forma de construir una carrera es con trabajo duro. Jamás toleraré la corrupción. La escuchaba y asentía, como si estuviera ante una sacerdotisa del oficio. En ese primer día no fui el único ilusionado. 12 candidatos fuimos aceptados en distintas secciones: política, moda, cultura, economía y entretenimiento. Había graduados del TEC de Monterrey, de la Ibero, del claustro de Sor Juana. Yo, hijo de una vendedora de comida en mercado y de un albañil, me sentía diminuto pero orgulloso. La vida me había enseñado que para levantar algo digno hay que usar las manos, sudar. Pensaba en mi papá siempre diciendo: si tienes que cargar más ladrillos que los demás para llegar, cárgalos. Y por eso acepté sin chistar cuando, además de redactar notas, me pidieron que sirviera cafés, fotocopiara textos y hasta fuera por tacos al pastor a las 2 de la mañana para un editor hambriento. En la sección de entretenimiento éramos 3, yo un chico llamado Omar, hijo de un estilista famoso en Polanco, siempre con la camisa planchada y la sonrisa de comercial de pasta dental, y la hija de doña Francisca, Julieta, una veinteañera con cabello teñido de rubio cenizo y uñas de gel impecables. Julieta llegó una hora tarde el primer día y entró mascando chicle, arrastrando los pies. Cuando su madre la vio, la abrazó como si la presencia de su hija fuera una bendición caída del cielo. «Mayren, esta es mi chiquita», dijo con orgullo. Los rumores no tardaron en recorrer los pasillos, que Julieta no había pasado ningún proceso de selección, que su madre había exigido su ingreso, que era un secreto a voces. Yo, en mi ingenuidad, me negué a creerlo. Doña Francisca parecía tan recta, tan amante de la justicia, que la idea de nepotismo resultaba inconcebible. Sin embargo, los días fueron quitando el velo de inocencia. Julieta no se comportaba como alguien ansioso por aprender. Cuando había que transcribir entrevistas, su respuesta era siempre la misma: «Ay, qué flojera». Ponía los ojos en blanco, se retorcía en su silla y a menudo desaparecía al baño por horas. Omar y yo nos repartíamos la chamba, corriendo de un lado a otro, cargando tripiés, grabadoras, redactando notas de último minuto. Pero cuando doña Francisca se asomaba por la puerta, de repente su hija parecía la empleada del mes. Agarraba libretas, hacía anotaciones inexistentes, preguntaba en voz alta: «¿En qué ayudo?». Me percaté de que la dualidad de Julieta era teatral y que su madre, consciente o no, era cómplice. La primera microtraición fue sutil. Teníamos que entregar un reportaje sobre la escena de rock en el sur de la ciudad. Yo llevé mi lista de contactos, bandas underground que había seguido desde la prepa, y recorrí la Narvarte, la Roma y hasta Nezahualcóyotl entrevistando a músicos que ensayaban en azoteas. Omar consiguió fotos de estudio con su hermano estilista. Julieta, en cambio, nunca apareció. Doña Francisca, al entregar las notas al jefe editorial, elogió el esfuerzo colectivo, pero dejó en claro que la idea había sido de su hija, que siempre estaba al tanto de las tendencias juveniles. Me mordí la lengua. Valía la pena entrar en conflicto. Pensé en la voz de mi padre: «No luches por migajas, lucha por tu lugar». Decidí concentrarme en lo mío, aunque algo en mi interior empezó a resentir la injusticia. La rutina de 6 meses de prácticas fue dura pero reveladora. Llegaba a las 9, me iba pasada la medianoche, cargaba equipo, redactaba notas, entrevistaba cantantes y actores que se creían dioses. A veces, cuando volvía a casa en el microbús de Tlalpan a Iztapalapa con ojeras del tamaño de la Ciudadela, me preguntaba si valía la pena. Pero entonces recordaba la promesa que me hice a mí mismo: convertirme en periodista cultural para contar historias que valieran la pena. Soñaba con firmar mis artículos con mi nombre en una revista de renombre. Confiaba en que, si daba más de lo que se me pedía, conseguiría quedarme como redactor al término de las prácticas. Lo que no dije en ese momento fue la crudeza del día a día.
Más que cargar equipo, hubo días en que me sentí como un botones de hotel de lujo, corriendo por los pasillos con bandejas de café para directores que no sabían mi nombre. Recuerdo un jueves que tuvimos que cubrir una conferencia de prensa de un actor telenovelero. Omar y yo llegamos con cámaras, micrófonos y trípodes. Mientras montábamos el set, Julieta apareció con gafas oscuras y su celular en mano. Se recargó en la pared y tomó selfies. Cuando por fin se dignó a preguntar qué podía hacer, la rueda de prensa estaba por empezar. «Acomoda esas sillas», le dije. Ella hizo una mueca, se arregló el cabello y se fue al baño. Volvió 15 minutos después con las uñas recién pintadas. El evento terminó y ella reapareció junto a su madre como si hubiera estado trabajando todo el tiempo. Ese patrón se repetía. Cuando había que cargar cajas de revistas, la hija de la jefa desaparecía. Cuando había que ir por galletas para los columnistas, yo lo hacía y Julieta se quedaba sentada mordiendo un bolígrafo. Y al final del día, en la junta de retroalimentación, doña Francisca felicitaba a su hija por el buen ambiente que generaba en la redacción. Una noche, después de haber corrido a la basílica para entrevistar a una cantante de gospel que actuaba allí, regresé al edificio con la camisa empapada de sudor y el pantalón manchado de café porque un mesero torpe me lo había tirado encima. Tenía hambre y cansancio acumulado. Cuando entré a la redacción, escuché risas. Julieta estaba sentada en el escritorio de su madre con un grupo de jóvenes de otras secciones, mostrando fotos de su fin de semana en Playa del Carmen. Había valido su ausencia esa tarde porque quería presumir su bronceado. Omar se me acercó y me susurró: «No te desgastes, ella nunca va a hacer nada». Recordé entonces la conversación con mi madre sobre que no todas las manos son iguales. «Sé que hay dedos que traen anillos de nacimiento», me había dicho. Yo asentí y regresé al trabajo. Esa noche, al regresar a mi colonia, mis rodillas temblaban. Mis vecinos me miraban con cierta lástima al verme cargar una mochila gigante y un tripié. Mi padre me esperaba con un plato de frijoles de la olla y tortillas hechas a mano. «Hijo, ¿vale la pena tanto sacrificio?», me preguntó. Yo le respondí con el nudo en la garganta: «Algún día dirán que una historia de un muchacho de Iztapalapa está en la portada». Me dormí viendo el ventilador girar, pensando en si el sueño era solo eso, un sueño. Estas dudas se repetían cada semana hasta que mis rodillas flaquearon en la tercera semana y tuve que decidir si seguir soportando o levantar la voz. Faltando un mes para concluir la pasantía, Recursos Humanos convocó a los internos a una junta. Era un martes nublado, la lluvia golpeaba los ventanales. El licenciado Herrera, un hombre serio con bigote muy recortado, anunció que cada interno debía proponer una idea de gran envergadura para un artículo que se publicaría en la revista. «Los acompañaremos en el proceso de investigación, redacción y edición», explicó. «Al final, solo habrá un espacio para quedarse como redactor de planta en cada sección. El artículo no será el único criterio, pero sí será muy importante». Nos miramos todos, sabiendo que aquello era la oportunidad de oro para asegurar un lugar. El sudor en mis manos era mezcla de miedo y emoción. Tenía que idear algo que destacara, pero no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder esa noche. No pegué ojo. Pasé horas en la azotea de mi departamento observando las luces lejanas de Santa Fe y las sombras de Iztapalapa, pensando qué historia podría golpear la conciencia de los lectores y al mismo tiempo encantarlos. Fue entonces cuando recordé a don José, un viejo trovador oaxaqueño al que había entrevistado meses atrás en un bar de Garibaldi. Don José me había hablado del renacimiento de la música de protesta en los barrios periféricos y de cómo jóvenes raperos estaban reinterpretando letras de los corridos revolucionarios en clave hip-hop. Nadie estaba cubriendo esa mezcla de tradición y modernidad. Esa sería mi apuesta. Al día siguiente, con la adrenalina recorriéndome el cuerpo, toqué la puerta de la oficina de doña Francisca. Su secretaria me hizo pasar. Expliqué mi idea con pasión. Un reportaje sobre la nueva oleada de músicos callejeros que fusionaban son jarocho con rap, entrevistas a veteranos como don José y a colectivos de jóvenes en Iztapalapa, Culhuacanos y Aragón. Doña Francisca me escuchó atentamente, asintiendo. Tomó mi papel con un esbozo de mis fuentes y temas y al terminar mi exposición soltó una carcajada breve. Está bueno», dijo con tono cercano. «Me gusta tu propuesta, muchacho». Sentí alivio. Por un momento me imaginé mi nombre en letras negras debajo del titular. Entonces agregó: «¿No traes otra idea? No, podrías explorar otros ángulos, pero no te cierres, piensa en algo más. Este puede ser conflictivo». Fruncí el ceño. «¿Conflictivo?», pregunté intentando comprender. Nuestra revista se destacaba precisamente por confrontar a la sociedad, por abrir debates.
Doña Francisca me sonrió. Confía, piensa en algo más. No todo tiene que ser un escándalo. Salí confundido pero no derrotado. Pensé que quizá necesitaba una alternativa más ligera, así que pasé los 2 días siguientes investigando la fiebre de las series de televisión en streaming que arrasaban en el país. Era un tema que la revista no había cubierto a fondo y que podía interesar. Presenté esa idea, la aprobaron sin mucho entusiasmo. Comencé a investigarla, pero sentí que estaba sacrificando algo mucho más significativo. No obstante, me repetí, no te metas en problemas. Si la jefa dice que la otra es conflictiva, mejor no arriesgar. Mientras investigaba sobre series, me crucé con Omar en la cafetería. Él me preguntó cómo iba lo de mi propuesta. Le conté que me habían rechazado mi idea inicial. Omar arrugó la frente. ¿Y sabes qué propuso Julieta?, me preguntó. Negué con la cabeza. Escuché que quiere escribir sobre el resurgimiento de la música de protesta en Iztapalapa, mezclando sones jarochos y rap. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Sentí que el piso se desvanecía. Me quedé mudo, tratando de procesar que mi idea estaba siendo ejecutada por la hija de la jefa. Se fue a entrevistar a un grupo de músicos esta mañana, agregó Omar antes de irse por su café. No quise creerlo hasta que me acercó otro compañero del área y me dijo: «¿Supiste que Julieta anda en Garibaldi entrevistando a trovadores?» Ahí fue cuando supe que mi peor pesadilla se había cumplido. Mi jefa se había apropiado de mi idea y se la había regalado a su hija. Las palabras de doña Francisca resonaron en mi mente: los padres hacemos cualquier cosa por nuestros hijos. No era un rumor, era la cruda realidad. La mujer que me había enseñado sobre justicia estaba dispuesta a robar una idea de un joven para favorecer a su niña. Me invadió una mezcla de rabia, tristeza e impotencia. Me sentí pequeño y humillado. Pensé en salir corriendo a reclamarle, pero la voz de mi padre resonó: «Piensa antes de hablar, hijo». Esa noche, sentado a la mesa con mis padres, les conté lo ocurrido. Mi madre soltó el cucharón, mi padre dejó de masticar su taco. Él me miró fijamente. «Debes denunciarlo, ve a recursos humanos». Mi madre asintió. Yo dudé. ¿Realmente valía la pena arriesgar mi incipiente carrera? ¿Quién me creería? Acusaría a la jefa de robar una idea para su hija sin pruebas. Mi padre levantó la mano: «Si no haces nada, ella seguirá haciendo lo mismo a otros». Mis manos temblaban. Decidí que denunciaría, pero primero me cobraría la venganza. Me di un plazo de 8 días para planear. No quería actuar sin pensar. Aunque el reloj corría, la revista evaluaría las propuestas en una semana. Decidí que primero haría justicia con mis propias manos. ¿Cómo demostrar que la idea era mía? Entonces recordé a mi amiga Carolina, quien había conseguido una columna en otra revista cultural emergente en Guadalajara, Letras del Barrio. Nos conocimos en la universidad, habíamos hecho trabajos juntos y confiaba plenamente en ella. La llamé y le expliqué la situación. «¡Qué poca madre!», exclamó cuando le conté. «¿Y ahora qué vas a hacer?». La verdad, no tenía idea. Le confesé mi miedo a enfrentar a doña Francisca y mi deseo de impedir que Julieta publicara mi idea. Antes de hablarle, salí a caminar para ordenar mis pensamientos. Recorrí las calles del centro histórico, desde el Zócalo hasta la Alameda Central, mientras el sol se ocultaba. Los puestos ambulantes olían a esquites y churros. Un grupo de danzantes con penachos aztecas bailaba al ritmo de tambores y a unos metros un trío de jóvenes improvisaba rap frente a una fuente. Sentí que la ciudad entera me hablaba de resistencia y reinvención. Me senté en una banca y vi a un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta. El niño se caía y el padre lo levantaba, sacudiéndole el polvo. «No te rindas», le repetía. Pensé en el contraste con la historia de doña Francisca y su hija. Un padre enseñando desde la paciencia y una madre arrasando con quien fuera para allanar el camino. ¿Debía yo renunciar a mis principios por un puesto? Una pareja de ancianos se tomó de la mano frente a mí. Él le ofreció un pedazo de su algodón de azúcar. Me arrancó una sonrisa breve. No podía convertirme en un mártir sin pelear. Regresé a casa con la brisa fresca en la cara y el ruido de los vendedores en mis oídos. Me encerré en mi cuarto, abrí una cerveza y con un cuaderno en blanco empecé a esbozar posibles escenarios: denunciar, callar, vengarme. Arranqué hojas, las arrugué, las tiré al bote de basura. La palabra venganza me parecía pueril, pero no encontraba otra que definiera mejor lo que sentía. Cuando mis ojos se nublaron de cansancio, escuché el murmullo de mi madre rezando en la cocina. Ese sonido me recordó que tenía un hogar que cuidar y un apellido que no debía ensuciar. Tomé el teléfono y marqué a Carolina. Carolina contestó desde Guadalajara con el ruido de un café de fondo. Imaginé su cabello rizado recogido en un chongo y sus lentes empañados.
Le conté con detalle cómo había trabajado la idea, cómo doña Francisca me la había pedido por escrito, cómo al día siguiente supe que Julieta la ejecutaría. Sentía la sangre hervir en mis venas mientras hablaba. Carolina guardó silencio unos segundos y después soltó un "no lo puedo creer". Me contó que en su revista también había visto casos de nepotismo, pero nunca tan descarados. Esto no puede quedarse así, repitió. Yo vacilaba entre el miedo y el enojo. No quiero perder mi carrera por ser señalado como conflictivo, confesé. Tampoco quiero quedarme callado y permitir que me roben. Carolina chasqueó la lengua. Entonces haz algo al respecto. Si ellos te roban, róbate a ti mismo. Hagamos que tu reportaje salga antes, así nadie podrá decir que ella lo tuvo primero. Esa idea me pareció tan audaz que me quedé en silencio. Ella, al otro lado, respiró hondo. Confía en mí. Yo también quiero demostrar que se puede hacer periodismo digno lejos de los círculos de poder de la capital. Sonreí por primera vez en días. Me sentía acompañado hasta que escuché su risa al otro lado del teléfono y supe que no estaba solo en esta batalla. Carolina guardó silencio unos segundos y luego sugirió lo impensable: publica tu reportaje conmigo. Lo firmo yo si quieres. La idea, el ángulo, la investigación será tuya. Hacemos que salga antes que el de Julieta, así cuando ella intente publicar parecerá que plagió. Mi primer pensamiento fue asterisco, pero no tendré mi nombre ahí asterisco, pero luego sonreí. Ese era el golpe perfecto, destruir su estrategia. Le conté a Carolina los detalles de mi concepto original, mis fuentes, los músicos. Ella se ofreció a escribirlo y publicarlo rápido. Aquí cerramos edición en 3 días. Si trabajamos toda la noche, sale. Acordamos vernos al día siguiente para pulir el texto. Pero antes de eso, tenía que asegurarme de que Julieta siguiera el mismo esquema que yo había planificado, para que el artículo pareciera idéntico. Me acerqué a Omar y le hice preguntas discretas sobre el proyecto de Julieta, bajo el pretexto de que quería ayudar. Escuché cada detalle, que planeaba titularlo Rimas de Revolución, que iba a entrevistar a los mismos veteranos y jóvenes. Tomé notas mentales. Por la noche me senté con Carolina en un café en la Roma y le narré cada elemento. Ella asintió, su lápiz volaba sobre la libreta. Esto es oro puro, decía. Me sentía culpable por robarme a mí mismo, pero al mismo tiempo era un acto de justicia. Había sido mi idea, mi visión, mis fuentes. Trabajamos sin parar. Carolina escribió y editó el texto. Yo revisé, ajusté, mandé audios de don José que había grabado con mi celular. Ella pulió cada párrafo con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo es un arma. 3 días después, su revista publicó el artículo titulado El regreso del corrido rebelde, cómo el rap toma las calles de Iztapalapa. El diseño era espectacular, las fotografías eran mías, tomadas con mi cámara Canon desechable, y aunque el artículo llevaba su nombre, en cada línea estaba mi espíritu. Cuando vi la publicación online, sentí una mezcla de alivio y adrenalina. El reloj marcaba la hora exacta en la que Julieta presentaría su reportaje a los editores al día siguiente. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba tenso. Un rumor recorría los cubículos como viento en el desierto. ¿Ya vieron lo que publicó Letras del Barrio? Alguien imprimió la portada y la pegó en la cafetera. Reconocí mis palabras en el título y casi se me escapa una carcajada. Miré de reojo a Julieta, que hojeaba su cuaderno con el ceño fruncido. Doña Francisca entró con prisa, dejó su bolso sobre el escritorio y se dirigió al despacho del director con rostro desencajado. Los murmullos crecieron. Se decía que la similitud del título era sospechosa, que parecía un plagio. Pasaron apenas 2 horas cuando nos convocaron a la sala de juntas. Estaban presentes los editores, doña Francisca, Julieta, Omar y yo. El director nos miró serio. Ha llegado a nuestra atención, comenzó, que el artículo que Julieta está trabajando tiene el mismo título y aborda el mismo tema que uno que acaba de publicar nuestra competencia directa. Puso sobre la mesa 2 impresos, la portada de Letras del Barrio y el borrador de Julieta. Era evidente, la coincidencia no era coincidencia. Julieta abrió los ojos, las lágrimas se asomaron. Su madre palideció. ¿Alguien puede explicar esto?, preguntó el director. Doña Francisca miró a su hija, luego a mí, me atravesó con la mirada. Me encogí de hombros. Yo no sabía nada, dije con voz calmada. Ni siquiera estaba enterado de qué trataba el artículo de Julieta. Estaba concentrado en mi reportaje sobre series de televisión. Omar asintió, corroborando que yo nunca había comentado nada. Julieta negó con la cabeza, balbuceando que ella no había filtrado nada. La tensión se podía cortar con machete. Nadie me acusó directamente, pero todos sabían que la única forma de explicar la coincidencia era que la idea había salido de la misma fuente. Se levantó la sesión sin conclusiones. A Julieta se le pidió que entregara otra propuesta en 2 días, pero el plazo para las evaluaciones terminaba en 3. El daño estaba hecho.
Esa tarde, antes de irme, doña Francisca me llamó a su oficina. Cerró la puerta y me miró fijamente, como quien mira a un enemigo inesperado. «Fuiste tú, ¿verdad?», susurró. Me mordí el labio para contener la risa. «Perdón», respondí. «¿De qué habla, jefa?». Ella se acercó, bajó la voz. «No seas hipócrita». ¿Quién más podría haber dado esa idea? Sus ojos, que siempre parecieron cálidos, estaban llenos de ira. Quise vomitar todas las palabras hirientes, pero me limité a soltar una carcajada seca y a decir: «Debe ser muy frustrante que alguien le juegue así, ¿no?». Me di media vuelta y salí. Era mi pequeña victoria. Decidí que había llegado el momento de cerrar ese capítulo. Esa misma noche redacté una carta formal a Recursos Humanos. Narré todo lo que había sucedido desde que presenté mi idea: la supuesta falta de conflictividad, la apropiación por parte de Julieta, la publicación anticipada en otra revista y la coincidencia de títulos. Les envié documentos y grabaciones que respaldaban mi versión. Pedí una reunión privada. El licenciado Herrera me respondió que me recibiría al día siguiente. Mientras tanto, en mi mente ya no había espacio para la revista. Había aprendido mucho, pero no estaba dispuesto a sacrificar mis principios por un empleo. Mi dignidad valía más que ese puesto. La reunión con Recursos Humanos fue más fácil de lo que había imaginado. Les presenté la evidencia, me escucharon en silencio y asintieron. «Esto explica lo que pasó ayer», dijo uno de ellos. «Gracias por ser honesto». Me ofrecieron la posibilidad de quedarme en otra sección, dijeron que hablarían con el director. Me lo pensé un segundo, pero la idea de permanecer en un lugar donde la jefa me vería como un traidor era inaceptable. Agradecí la oferta, pero rechacé. «Prefiero irme con la frente en alto», respondí. Firmé mi renuncia esa misma tarde. Al salir del edificio, las luces de la ciudad se prendían. Llovía. Caminé por la avenida Reforma con mis pocas pertenencias en una caja de cartón, sintiendo una extraña mezcla de pérdida y liberación. No tenía trabajo, pero mi conciencia estaba tranquila. Había hecho lo correcto según mis propios códigos. Omar me escribió un mensaje esa noche: «Eres un loco, pero te admiro». Mi padre me abrazó cuando llegué a casa y me dijo: «Este es el hijo del que siempre estaré orgulloso». Yo sonreí. Algo en mí se había roto, pero otra cosa se había fortalecido. Los meses siguientes no fueron fáciles. Busqué trabajo en otras revistas, algunos me cerraron las puertas por temor a conflictos, otros me recibieron con interés. Finalmente, la revista de Carolina me ofreció colaborar de manera regular. Publicamos más piezas juntos y, con el tiempo, mi nombre empezó a sonar en la industria. Años después, me enteré de que doña Francisca había sido degradada y luego despedida debido a una investigación interna que encontró varias irregularidades en su gestión. Julieta no volvió a trabajar en periodismo. La vida continuó. Lo que callé en esa frase breve son los días grises que la precedieron. Después de firmar mi renuncia, pasé por una fase de vacío. Me despertaba tarde, con ojeras que ya no eran resultado de jornadas laborales, sino de insomnios de ansiedad. Mi madre me preparaba desayuno y me miraba sin decir nada, sabiendo que cualquier comentario podría romperme. Mi padre me ofrecía trabajos en la obra. «Siempre habrá que cargar tabiques», decía, pero yo me negaba. Había trabajado tanto por mi carrera que no quería dejarla a la primera adversidad. Llevé mi currículo a redacciones independientes, portales digitales, periódicos locales. En uno de ellos, el editor me miró con ceño fruncido y susurró: «Tú eres el que le jugó chueco a doña Francisca». Respondí que no, que solo había defendido mi idea. Él me devolvió mis papeles y me dijo que no buscaban problemas. Salí sintiendo que mi nombre era ahora una sombra. Para pagar mi parte del alquiler, empecé a vender mis viejos artículos a blogs por centavos y a dar clases de redacción a adolescentes del barrio. Llegué a considerar vender mi cámara. La tuve en las manos, la miré con nostalgia y la guardé de nuevo. Ese objeto había sido mi compañera de aventuras y venderla sería como vender un pedazo de mí. Hubo momentos en los que me arrepentí. La estabilidad económica que había rechazado me pasó factura. Vi a mis amigos de la universidad ascender en otras empresas, publicar libros, viajar. Yo, mientras tanto, iba en metro de entrevista en entrevista, escuchando cumbias en mis audífonos para ahogar los pensamientos negativos. Pero cada vez que dudaba, me recordaba el rostro de doña Francisca justificando el robo con el pretexto de la maternidad. Eso me volvía a encender. Un domingo, mientras comía barbacoa con mis padres, mi madre me dijo: «Hiciste lo correcto, aunque te cueste ahora. No dejes que te definan los chismes». Sus palabras fueron un bálsamo. Reuní fuerzas y seguí insistiendo. Cuando Carolina me ofreció colaborar de forma regular, sentí que me devolvían la voz. Viajé a Guadalajara para conocer la redacción. Era una casa antigua adaptada, llena de escritorios desiguales y plantas colgadas. El olor a café era permanente.
Allí nadie preguntó por mi pasado, les importaba lo que traía para contar. Empecé a escribir historias sobre músicos itinerantes, artistas urbanos, comunidades indígenas que reinventaban la música, experiencias que en la revista de la capital nunca habrían tenido cabida. Mi nombre apareció en la edición impresa y mi padre enmarcó el recorte y lo colgó en la sala. Cuando recibí mi primer pago, era modesto, pero me supo a gloria, y poco a poco fui recuperando la confianza. Descubrí que hay vida y dignidad más allá de los grandes consorcios. Con el tiempo, incluso volví a la Ciudad de México como invitado a festivales, ya no como subordinado sino como panelista. Vi a antiguos compañeros de la revista Chilanga en las butacas, algunos me saludaron tímidamente. Yo los miré con respeto, recordando que todos somos piezas de un sistema que a veces nos obliga a callar. Ese día supe que, aunque mi camino había sido accidentado, me había encontrado a mí mismo en la caída. Hoy, al recordar esta historia, me doy cuenta de que mi decisión tuvo un costo. Salí de un lugar que deseaba, perdí un empleo seguro, enfrenté incertidumbres. Pero también ganó algo invaluable, la certeza de que a veces hay que quemar puentes para evitar que otros te obliguen a cruzarlos de rodillas. Mi venganza no me dio un ascenso ni un cheque, pero me devolvió algo más valioso, la dignidad que una vez perdida cuesta reconstruir. Y cada vez que alguien me pregunta por qué no sigo trabajando en Revista Chilanga, sonrío y respondo, porque mi nombre no está en venta. Pensé que mi historia había terminado ahí, pero la vida tenía un último giro reservado. 3 años después de aquel episodio, recibí un correo electrónico con asunto, solicitud de entrevista. Era de una joven periodista llamada Isabel, de una revista digital de Nuevo León. Estamos haciendo un reportaje sobre nepotismo y corrupción en los medios y su caso ha sido referencia, escribía. Le contesté que aceptaba hablar si podía mantenerme en el anonimato. No hay problema, será una entrevista off the record, respondió. Acordamos encontrarnos en un café en el centro de Monterrey. Volé allá un viernes y nos encontramos en una esquina colorida, rodeados de murales de artistas urbanos. Isabel era risueña, pero se notaba que quería ir al grano. Me preguntó cómo había vivido la traición que me llevó a actuar como lo hice, si había resultado terapéutico. Hablé por 2 horas, repasando cada detalle. Ella grababa, tomaba notas, asentía. ¿Cómo supiste que era el momento correcto para filtrar el artículo? Me preguntó, le expliqué lo del reloj y la fecha límite. Ella se sorprendió, le conté del rol de Carolina. Eso fue lo más arriesgado, admití. Confiar en alguien para publicar tu idea bajo su nombre y que saliera antes era una apuesta. ¿Qué habría pasado si no salía a tiempo? Yo cerré los ojos y recordé el vértigo. Me habría quedado sin plan y sin trabajo. Pero a veces hay que jugar la última carta. Terminamos la entrevista y me despedí de ella sin darle mis datos reales. Un mes después, el reportaje fue publicado. El nepotismo que mató sueños, testimonios desde adentro se titulaba. Mi testimonio aparecía bajo el seudónimo Luis, con detalles modificados para proteger mi identidad. La historia se volvió viral. Recibí mensajes de jóvenes periodistas agradeciéndome por exponer esa realidad y también mensajes de odio acusándome de ser un resentido. Doña Francisca se pronunció en redes diciendo que todo era mentira, que nunca había favorecido a su hija, pero la ola era imparable. Otros exinternos comenzaron a contar sus experiencias. Se formó un debate nacional sobre las prácticas en los medios. Por primera vez, mi historia, aunque anónima, sirvió para algo más grande que mi propia vida. Estar en el centro de un huracán sin que supieran mi nombre fue una experiencia extraña. Veía cómo subían los números de visitas, cómo en Twitter la etiqueta #justicia en los medios se volvía tendencia y sentía mariposas en el estómago. Mi celular no dejaba de vibrar. Personas que no conocía me escribían correos largos contándome sus historias de abuso laboral y nepotismo. Gracias por ponerle palabras a lo que vivimos, decía una joven de Chiapas. Eres un ardido, escribió alguien escondido tras un avatar sin rostro. Uno de mis excompañeros de la universidad me mandó un mensaje. ¿Eres tú el tal Luis? Me quedé mirando la pantalla, dudando si admitirlo. Decidí no contestar. Había prometido anonimato y temía represalias. Aún así, mi secreto se convirtió en una carga. Guardar silencio mientras mi nombre era tema de especulación me hacía sentir como un fantasma. Mis padres no entendían el alcance de las redes, pero veían mi preocupación. No te enganches, hijo, me decía mi madre y me servía una taza de chocolate caliente. Lo más duro fue leer los comentarios defendiendo a doña Francisca. Personas que la admiraban por sus textos la pintaban como mártir. Todos haríamos lo mismo por nuestros hijos, justificaban. Esa frase me revolvió el estómago. ¿Realmente todos estarían dispuestos a pisar a otro para impulsar a su sangre? Respondí mentalmente a cada comentario, aunque no escribí nada.
Sentí ganas de gritar, hay formas de ayudar sin robar el futuro de los demás. Luego comenzaron a surgir otras voces, exinternos de revistas, de canales de televisión, de periódicos. Hablaban de jefes que los obligaban a hacer trámites personales, de editores que negociaban ascensos a cambio de favores. El debate se desplazó de doña Francisca hacia el sistema en sí. Yo observaba a distancia, viendo cómo mi experiencia individual se convertía en catalizador de una discusión colectiva. En un foro de televisión, un analista dijo, este país nunca progresará mientras la meritocracia sea un mito. Cerré los ojos y sonreí. Había logrado lo que quería, que mi dolor se convirtiera en algo útil. Aunque nadie supiera mi rostro, sentí que mi historia se había vuelto una piedra lanzada contra un lago, generando ondas que llegaban lejos. Y en esas ondas, quizá, otras personas encontrarían la fuerza para no callar. Con el tiempo aprendí a reír de algunas ironías. La vida me llevó a donde quería, a contar historias que importan, aunque el camino haya sido tortuoso. Y cada vez que alguien me pregunta sobre justicia o venganza, les digo, a veces, la justicia no viene de las instituciones, sino de la inteligencia y el valor de quienes fueron heridos. Hay quienes dirán que mi acto fue infantil o rencoroso. Yo, en cambio, lo veo como una forma de equilibrio. Doña Francisca me enseñó una lección involuntaria, que quien se proclama guardián de la justicia puede ser el mayor ladrón. Yo, en cambio, aprendí que la verdadera valentía está en no dejarse pisotear ni siquiera por quienes parecen intocables. Eso sí, hay noches en las que, mientras preparo café en mi departamento, recuerdo ese momento en que me enfrenté a doña Francisca en su oficina y me pregunto si hice bien. Veo su rostro confundido cuando le respondí con risa en lugar de lágrimas. Veo mis manos apoyadas en su escritorio de roble. Escucho el tic-tac del reloj grande a sus espaldas, y entonces me respondo a mí mismo, no había otro camino. Ahí supe que no soy el héroe que algunos imaginan ni el villano que otros pintan. Soy simplemente alguien que en el momento crítico eligió no ser cómplice de un sistema podrido. Y aunque a veces me pese, ese hombre soy yo.